Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con tejido hemopoyético, ¿sí? Recuerden que nosotros encontramos cuatro tejidos básicos, que era el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Dentro de estos cuatro tejidos básicos, ¿sí? Cuando uno habla del tejido conectivo, eh, nosotros vamos a ver que había tejidos conectivos especiales. ¿Sí? Dentro de estos tejidos conectivos especiales, nosotros hoy vamos a describir el tejido hemopoyético. Quiere decir que tiene las mismas características que un tejido hemopoyético. ¿Por qué? Porque él es parte, una especialización de él. ¿Sí? Entonces, muchas características vamos a ver que es igual. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a ver, si yo acá les puse estas progenies, no hace falta que, por lo menos para histología, que sepamos tanto, nosotros ya lo vamos a ir dividiendo, pero en realidad lo que estoy estudiando acá es el origen de las células sanguíneas, ¿no? Desde cómo voy a empezar desde una célula madre hasta terminar en esas células que nosotros estudiamos en tejido sanguíneo, ¿sí? Ahora ya vamos a ir hablando un poquito más en detalle de esta imagen. Bien, ¿qué características tiene nuestro sistema hemopoyético? Primero, es una especialización del conectivo, quiere decir que en la constitución es igual. Por un lado, vamos a hablar de células, por otro lado, vamos a hablar de esa matriz, ¿sí? O esa sustancia intercelular. Seguimos hablando siempre de lo mismo. ¿Cuál es el tema acá? Que acá este sistema es el encargado de producir las células sanguíneas, ¿sí? ¿Qué pasa? No solamente vamos a tomar en cuenta a la médula ósea, ¿sí? Está bien, uno describe generalmente la médula ósea, pero recuerden que a lo largo de la vida prenatal hay otros órganos que también van a funcionar, ¿sí? Nosotros vamos a darles tiempo también a eso. Pero bueno, el órgano que origina la célula sanguínea en el último trimestre y en la vida postnatal terminará siendo lo que es la médula ósea. Por otro lado, como el conectivo deriva del mesodermo, ¿sí? El tejido mieloide, ¿sí? Si hablamos de médula ósea, recuerden hueso, ocupa la epífisis de los huesos largos, el diploe de los planos, el interior, ¿sí? De los huesos cortos. Fíjense que eso es el tejido óseo esponjoso, ¿no? Y aparte, la cavidad medular de los huesos largos, ¿sí? Que ahí estaría en la diáfisis. Muy bien. ¿Por qué se caracteriza, no? Lo que es la... Esperen que se los pongo así, lo pueden ver. ¿Por qué se caracteriza lo que es el tejido hemopoyético en sus funciones? Primero que es proliferar, ¿sí? Porque él continuamente está proliferando células sanguíneas, ¿sí? Ustedes recuerden que cada célula sanguínea tiene una vida media. El glóbulo rojo 120 días, los glóbulos blancos y las plaquetas entre 7 y 14 días. Entonces, es de una renovación constante, por eso hay que proliferar. Por otro lado, hay que mantener esas poblaciones, ¿no? De reserva y después hay que madurar a la célula sanguínea, ¿sí? Eh, por eso son tres funciones fundamentales que nosotros podemos hablar en lo que es la médula ósea, ¿sí? O por lo menos el sistema hemopoyético. Yo les decía la importancia que tenía, ¿sí? Que nosotros hablemos de la médula ósea, ¿sí? Pero bueno, a lo largo de la vida, lo que es la hemopoiesis, ¿sí? Miren acá, en la vida intrauterina, ¿sí? Durante los primeros 3 meses, ¿sí? Toma importancia el saco vitelino, ¿sí? Es donde se empiezan a originar las primeras células sanguíneas, ¿sí? Después de ahí, el saco vitelino, bueno, ya a los 3 meses cesa su función. El hígado, fíjense cómo comienza más o menos a la altura de lo que es el primer mes, ¿sí? Hasta todo lo que es la vida prenatal, con picos entre el tercero y el sexto mes principalmente. Vamos a tener el vaso, fíjense cómo el vaso entre el tercero y el sexto mes, con picos entre el cuarto y el quinto. Y si ustedes consideran la médula ósea, generalmente a la médula ósea nosotros consideramos desde más o menos el último trimestre, por eso hablamos de los últimos, desde el sexto mes, en toda esa vida prenatal más toda la vida postnatal, ¿sí? Claro, ustedes recuerden que las células precursoras son células madres, le podemos decir stem cells, ¿sí? Y esas después van a formar
se van a ir reuniendo, diferenciando para formar lo que se llaman unidad formadora de colonias. Después formaré las distintas colonias que tienen que ver con las distintas estirpes, si es serie roja, serie blanca, plaquetas, ¿sí? Que serían, digamos, lo que nosotros tenemos que formar, ¿sí? Pero bueno, para todas estas estirpes, ¿sí? Voy a tener, ¿sí? Esas unidades formadoras de colonias para cada nido, ¿sí? Esas unidades formadoras de colonias, ¿sí? Son células grandes también, ¿sí? Viven más o menos entre 20 y 25 micras, citoplasma basófilo, núcleo de cromatina laxa, núcleo prominente, ¿sí? Como la stem cells, esa célula madre suele medir entre 25 y 35 micras, ¿sí? Uno dice, mirá, la stem cell es una célula totipotencial, ¿sí? Y las unidades formadoras de colonias son células pluripotenciales, que tienen un alto poder de división, que se pueden ir originando en diferentes estirpes. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, claro, una vez que uno ya sabe cuáles fueron los órganos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo en la vida postnatal, ¿sí? Esto ya me voy a la patología, ¿no? Pero yo afecto la médula ósea, lo que hace tu cuerpo es como recordar dónde se generaban las células sanguíneas y entonces muchas veces ustedes van a escuchar que hay hemopoiesis extramedular. ¿Dónde voy a hacer esa hemopoiesis extramedular? En el hígado o en el vaso. ¿Sí? Muy bien. Después recordar médula ósea, chicos. Médula ósea, acuérdense que la técnica con la que nosotros vamos a estudiar histológica va a ser la impronta, pero para yo tuve que punzar médula ósea, es decir, yo tuve que hacer una biopsia, ¿está claro? Eso ténganlo en cuenta por las dudas, ¿no? El médico primero hace la biopsia y después, sí, para hacer el estudio histológico, ahí sí hacemos una impronta. ¿Qué pasa? Recuerden que la médula ósea, ¿sí? Es un tejido que en el niño es casi todo médula ósea roja, ¿sí? A medida que, bueno, uno se va desarrollando, ¿sí? Nos vamos volviendo adultos y ahí va disminuyendo la proporción de médula ósea roja, va empezando a aumentar la cantidad de tejido adiposo, se me va a ir volviendo amarilla y me voy volviendo viejo y ya en la vejez, ¿sí? Empieza a aumentar la cantidad de tejido adiposo, empieza a haber fibrosis, ¿sí? Y entonces se empieza a ver de color gris. Por eso nos interesa, a lo largo de toda la vida, ¿no? ¿Dónde hay médula ósea roja? Claro, en el niño, en casi todos lados, ¿sí? Por eso en los niños generalmente se punza en la cresta tibial. Eh, ya en un adulto, es un adulto medio, que empieza a haber menos médula ósea roja, la busco en la tibia, en el húmero, en el fémur, ¿sí? Y bueno, ya en los ancianos generalmente lo voy a encontrar en esternón, costillas, vértebras. Muchas veces se hace la punción a nivel esternal. ¿Sí? Ahora, en un adulto, yo les diría, en un anciano es el esternón, en un adulto puede ser la cresta ilíaca, en un chico se hace en la cresta tibial. ¿Sí? Si diferencio los tres lugares, que sé que voy a encontrar médula ósea roja, ¿no? Entonces, vamos recordando. Primero se hace una punción, el tipo de técnica de estudio o método de estudio histológico para microscopio va a ser la impronta. ¿Está claro? ¿Sí? Y después, siempre donde vamos a hacer la punción y en donde yo quiera, donde sepa que va a haber médula ósea roja para su estudio. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros encontramos esto, ¿sí? La médula ósea, dentro de lo que es la estructura, ¿sí? Que es lo que más o menos lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Acuérdense que principalmente nosotros la encontramos en el tejido óseo esponjoso o en el conducto medular, ahí en la diáfisis de los huesos largos, ¿no? Claro, quiere decir que esta va a estar rodeada de endostio. El endostio, acuérdense que tenía osteoblasto y osteoclasto, parte del hueso, chicos. ¿Sí? Después voy a encontrar mucho tejido adiposo, ¿sí? La médula ósea, chicos, en algunos otros países se conoce como tutano, ¿sí? Entonces, a ver, el caracú, si uno va a lo que es las carnes, ¿sí? Eh,
Pero bueno, eso es médula ósea en realidad, ¿no? Por eso van a ver esta cantidad de tejido adiposo. Vamos a encontrar un estroma, ¿sí? Que es todo ese tejido reticular. Ese es un estroma laxo formado por células reticulares y fibras reticulares, ¿sí? Tengo todo un sistema vascular, ¿sí? Tanto arterias, venas, que dentro de los capilares hay que prestarle atención porque tengo capilares sinusoides. Linfático es bastante escaso, ¿sí? Y después el tema está densamente inervado, chicos, la inervación acá tiene que ver con la parte autonómica, ¿no? Lo que es simpático, parasimpático. Y después lo que sería nuestro parénquima, que es el tejido funcional mieloide, que abarcaría los cuatro nidos o cuatro progenies o sistemas, que uno es el eritropoyético, eritro rojo, gránulo poyético monocitario, los granulocitos son neutrófilo, basófilo, eosinófilo, y por otro lado el monocito, trombocito poyético, las plaquetas, un sinónimo es trombocito, por eso vamos a formar las plaquetas, y después el linfopoyético, que bueno, formará los distintos tipos de linfocitos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Hay toda una, dentro de lo que es la hemopoiesis, lo que se habla de una teoría monofilética en el cual todo esto deriva de una primera célula, que es la famosa célula madre, stem cells, ¿sí? O célula, es la primera célula común. Esa célula tiene la capacidad de ser totipotencial, es decir, que se puede dividir en otras. Esas células madres van a formar la unidad formadora de colonias, ¿sí? Que esas unidades formadoras de colonias son células pluripotenciales, tienen poder de división, no tanto como las células madres, ¿sí? Y de ahí se van a ir agrupando para seguir con cada linaje, o eritropoyético, o granulocito poyético monocitario, o linfopoyético, trombocito poyético. Esas, acuérdense siempre, ¿no? Si hablamos de estas células, tanto las células madres como la unidad formadora de colonias, tienen que ser células con un núcleo de cromatina laxa, ¿sí? Porque tiene que tener poder de división, un citoplasma basófilo, ¿sí? Ahora, claro, todo esto de qué va a depender de una regulación, están chicos esto íntimamente inervados, hay factores tanto que estimulan como que inhiben, ¿sí? Como hay un microambiente que va a favorecer o no que se desarrolle. ¿Qué pasa? Dentro de los factores, la eritropoyetina es uno de los más estudiados, la trombopoyetina también se habla mucho y después hay muchos factores que tienen que ver con factor de crecimiento, con diferentes citoquinas, ¿sí? Hay interleuquinas, interferones, ¿sí? Que van a influir en la regulación, ¿sí? De la hemopoiesis. Lógicamente la eritropoyetina es la más estudiada, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos a la serie roja, ¿no? La serie roja sería la serie eritropoyética, la cual ella, recuerden que empieza con una célula que es como la unidad formadora de colonia, que es lo primero que forma, lo que es el proeritroblasto, ¿sí? Fíjense bien que es lo que está ahí arriba. El proeritroblasto después va a formar el eritroblasto basófilo, ¿sí? Formo el eritroblasto policromatófilo para terminar en el normoblasto, que sería el eritroblasto acidófilo. Es decir, ¿qué pasó acá? Y empezó a producir hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina tiene hierro, ¿sí? Ojo con el normoblasto, porque el normoblasto es justo la célula donde nosotros vemos que pierde el núcleo, y recién ahí llego al reticulocito, que es lo que normalmente llamamos glóbulo rojo inmaduro, y después sí el eritrocito, ¿sí? Chicos, un reticulocito se encuentra tanto en médula ósea como en plasma, y más o menos en 6 7 días madura ya a glóbulo rojo. Y ese glóbulo rojo después sí vive 120 días. ¿Sí? ¿Quién estimula todo este proceso? Y lo va a estimular la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona proteica producida por el aparato yuxtaglomerular del riñón. ¿Sí? Hay unas células que se llaman fibroblastos modificados de la arteriola aferente. Le puedo llamar células granulares, le puedo llamar células yuxtaglomerulares también. Sí, que lógicamente yo voy a estimular la producción de esta hormona cuando necesita aumentar el número de glóbulos rojos. ¿Cuándo?
en una anemia, en una hemorragia, porque perdí sangre, en la altitud, ¿sí? Acuérdense que nosotros cuando subimos a las alturas, ¿sí? Disminuye la presión de oxígeno y favorecería como a la hipoxia, ¿no? Por eso hipoxia, hipoxemia, anoxia, favorece que liberemos eritropoyetina. Entonces la eritropoyetina estimularía a ese proeritroblasto a que se produzca la eritropoyesis, ¿sí? No hace falta, pero bueno, la serie roja nosotros la podríamos evaluar siempre, acuérdense, con los valores de eritrocito, de reticulocito, el hematocrito, la hemoglobina. Y hay unos índices que miden, ¿sí? Ese BCM, que es el volumen corpuscular medio, es como que mide el tamaño del glóbulo rojo, para ver si es más grande, macrocitosis, si es más chiquitito, microcitosis. Y después la hemoglobina corpuscular media o la concentración de hemoglobina corpuscular media es como que mide la cantidad de hemoglobina en ese glóbulo. La hemoglobina tiene hierro, el hierro le da el color, y entonces ahí estamos hablando de si está aumentado ese valor, digo, mira, hipercromía, está más rojo de lo normal, hipocromía, está más blanquito, más pálido el glóbulo rojo. ¿Para qué sirven esos índices hematimétricos, chicos? Muchas veces para ver las anemias, más que nada. ¿Estamos? ¿Sí? Con las anemias me ayuda a ver el tipo de anemia que tiene el paciente. Muy bien. Y después viene la serie granulocitopoyética monocitaria, ¿sí? En el cual ustedes van a ver que, bueno, a ver, como en todo esto, nosotros siempre empezamos con una célula grande, esa célula grande va sufriendo transformaciones, por ejemplo, los granulocitos se caracterizan por tener un núcleo lobulado, ¿sí? Bilobulado, trilobulado, entonces a medida que va desarrollándose va a tener que esto ir cambiando. La diferencia entre neutrófilo, basófilo y eosinófilo tiene que ver con lo que tienen en sus gránulos, por eso vamos y va a ir desarrollando algunas granulaciones que son inespecíficas, que uno dice que son azurófilas, y otras que van a ser específicas, donde tengo si son basófilas, eosinófilas, ¿sí? O quedarán como azurófilas, ¿sí? Neutras directamente. Eh, Al mismo tiempo, sí, va disminuyendo el tamaño muchas veces de la célula, ¿sí? Y después separar por ahí al monocito, ¿sí? Que deriva del mieloblasto, que es el que después pasa a monoblasto, monoblasto, después formará el monocito, ¿sí? Cuando ese monocito va y ocupa otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, se fue al tejido conectivo, le digo macrófago, ¿no? Acuérdense que pertenece al sistema monocítico macrofágico o retículo endotelial. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a tener otra serie, que es la serie megacariocítica, ¿sí? Mega grande, ¿sí? Nosotros vamos a empezar por un megacardioblasto, ¿sí? Que lo que hace ese megacardioblasto de a poco va perdiendo el núcleo con los nucleolos, ¿sí? Se empieza a hacer más grande, se empieza a lobular, ¿sí? Y después lo que hace, el citoplasma, bueno, se torna basófilo, ¿sí? De basófilo después pasa a acidófilo, se empieza a fragmentar, ¿sí? Ese megacarioblasto pasa a megacariocito, ese megacariocito estalla y esos pedacitos de citoplasma es lo que nosotros conocemos como plaquetas. ¿Está claro? Eh, ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, mira, hicimos una biopsia, ¿sí? Vamos a hacer este estudio y uno dice, bueno, vamos a contar los nidos, ¿sí? Los nidos rojos, los nidos blancos. ¿Qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta, acá vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Así les queda una guía práctica, ¿no? Uno dice, bueno, mira, hay que tener en cuenta que en un adulto, ¿sí? Por cada nido rojo hay 3 nidos blancos. ¿A qué se debe este? A la vida media. Chico, un glóbulo rojo vive 120 días, un glóbulo blanco vive de 10, 7, 14 días, ¿no? En cambio, los chicos, como necesito muchos procesos oxidativos, ¿sí? Están en una etapa de crecimiento, por cada 3 nidos rojos hay uno blanco. Entonces, nosotros hicimos un recuento, ¿sí? Contamos 600 nidos. Entonces, yo quiero saber cuántos habría en un adulto y en un niño, en base a esos 600 nidos, ¿está claro? Entonces uno dice, bueno, mira, si yo hago un recuento
¿sí? Yo acá les voy a dejar hasta para que tengan espacio, chicos, y después lo pueden hacer, ¿sí? Hagan la cantidad que ustedes quieran. Pero si yo encuentro 600 nidos, en un adulto yo sé que hay por cada rojo, va a haber tres blancos, es como que lo tengo que dividir por cuatro y digo 150 nidos. ¿Se entiende? 600 dividido en 4, 150. Sería 600 dividido 4 por uno si hacemos una cuenta, una reglita de 3, ¿no? En cambio, yo sé que nidos blancos hay 3, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, mirá, 600 dividido 4, 150. Por 3, ¿sí? Y ahí entonces me dio 450 nidos. Sí, claro. Si yo estaría haciéndoselo a esto a un chico, ¿sí? Ustedes piensen que por cada... Acá la relación es al revés, ¿está claro? Entonces, el chiquito tendría, ¿sí? 450, 150. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense bien, si quieren, les dejo un par de numeritos más acá abajo, como para que tengan distintos nidos, ¿sí? Y vean, a ver cuántos encuentro, ¿sí? De cada uno. ¿No? Unos numeritos así, chicos. Les dejo ahí como para que ustedes practiquen, ¿sí? Y se fijan, cualquier cosa me consultan. ¿Estamos? ¿Sí? Esto es una forma simple de cómo contar con los nidos. ¿Estamos? Sáquenle, ¿sí? Traten de practicarlo. Es una reglita de tres que, bueno, por ahí se pregunta y hay que tratar de saberlo. Muy bien. Por otro lado, chicos, con esto nosotros vamos a ir dando ya por terminado lo que es el tejido hemopoyético y acá les dejo, ¿sí? Como para que tengan una noción, ¿sí? Muy en detalle, muy en detalle cómo es el tema de, yo me voy a achicar para que no me vean, ¿sí? Y tengan completo cómo es todas las series y todas las progenas. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Traten de practicar eso que les dejé. Me dejan cualquier cosita en los comentarios y nos estamos viendo en la próxima clase que vamos a ver tejido sanguíneo. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos.